La primavera está a la vuelta de la esquina y conforme llega la primavera es necesario también conmemorar que con ella viene la Pascua, y en la Pascua es necesario meditar acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento es algo inherente del ser humano. No hay ser humano que no sufra. De una u otra forma, todos como seres humanos hemos experimentado algún tipo de sufrimiento. Samuel Margarito Lozano Blancas, conocido como el trovador de la Revolución, escribió unas canciones muy famosas. Una de ellas es el corrido de Felipe Ángeles, otra de ellas es Alta y Delgadita. Como que hay mucha reacción a Alta y Delgadita, ¿verdad? También escribió canciones que se apegaban a lo que él vivía. Una de ellas es La vida infausta, y otra es la que a continuación les voy a leer aquí. Los invito a que pongan atención. No la voy a cantar, hermano, la voy a leer. Suficiente tienen que hacer con aguantar mi sermón. Ahora aguantarme cantando ya no es humano. Dice Samuel Lozano: como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo ni dirección, navego y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo ni protección. De sur a norte, cual un bohemio, crucé la patria donde nací, buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vano es todo, pobre de mí. Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé. Desde ese instante, vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré. No tengo padres, hijos ni hermanos, y ni el cariño de una mujer. Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas mi padecer. Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí. Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela, pobre de mí. Elevo al cielo mis oraciones para que calme ya mi sufrir. Ay, Dios eterno, no me abandones. Dame la dicha y el porvenir. Esta canción, Margarito escribe acerca de muchos sucesos de su propia vida. Sufrimiento, perdió a sus padres efectivamente cuando era un niño y solo quedó. En la Biblia, el sufrimiento humano tampoco es algo que está, de lo que está exento el cristiano. De hecho, el evangelio que se predica de la prosperidad debe de ser un evangelio falso, porque el autor del evangelio, los predicadores del evangelio, tuvieron gran sufrimiento en toda su vida. En el Antiguo Testamento vemos que Job escribe de esta forma y dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Manuel Lozano decía que quizás en la tumba descansara. Job llegó a decir que también en la tumba llegaría a descansar. Parece que el sufrimiento humano llega a ser tan cruel, tan frío, que para muchos la muerte es una recompensa. Y es algo que desean y es algo que cuando les llega pueden dar gracias por ello.
En esta mañana quiero que se pregunten ustedes, basados en este versículo de Job, ¿qué es lo que más teme usted? ¿Qué es lo que más le asusta que le suceda a usted? Para muchos puede decir, pues, vivir en una guerra. Sin duda alguna, estaría allá arriba con el sufrimiento. Para otros, la enfermedad. Para otros, perder un hijo. Quizás eso sea el mayor temor que usted puede tener. Johann Sebastian, que en paz descanse, perdió 2 hijos antes de él mismo morir. Y en una entrevista en exclusiva, dijo Johann Sebastian las siguientes palabras. Dijo, si pierdes a tus padres, eres un huérfano. Si pierdes a tu esposa o tu esposo, eres una viuda. Pero si pierdes a tus hijos, eso no tiene nombre. Eres un desgraciado. Palabras fuertes, sin duda alguna, palabras apegadas a la realidad, y para muchos de nosotros es un temor válido el llegar a perder a nuestros hijos. Job perdió a sus hijos. Job perdió su salud. Job perdió todo lo que él tenía, todo lo que él era, y dijo, ya no sé ni cómo valerme por mí mismo, llegó a decir Job. Muchos de nosotros en el mundo cristiano, quizás algún momento escuchamos de Billy Graham, el más grande evangelista, digámoslo, del siglo pasado. Billy Graham, todos lo conocimos y fue conocido por ser hombre de fe. Muere hace algunas semanas atrás y dicen Billy Graham se ha ido a casa. Pero quizás pocos de nosotros sabemos quién es Charles Templeton, también conocido como Chuck Templeton. Chuck Templeton fue íntimo amigo de Billy Graham cuando empezó su ministerio, Billy Graham. Y muchos pensaban que Chuck Templeton era mejor predicador, mejor evangelista que Billy Graham. Le veían más potencial, le veían más entrega. Sin embargo, al andar viajando por el mundo, al andar viendo, llevando el evangelio por el mundo y viendo el sufrimiento humano, Chuck Templeton tropezó y perdió su fe. Chuck Templeton lo recordamos hoy no como evangelista, no como aquel hombre que se fue a casa como Billy Graham, sino como aquel agnóstico que dudó de la existencia de Dios. Y el argumento de Chuck va más o menos de la siguiente manera. Si Dios es amoroso y todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? O Dios no es amoroso, o Dios no es todopoderoso. Y dijo, Dios no puede existir. Cayó de su fe y dedicó su vida a criticar el cristianismo. Y note la validez de su argumento. Si Dios es amoroso y todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? Esa es una de las preguntas que aún a los más eruditos, a los más educados, batallan para contestarla. ¿Por qué existe el sufrimiento? No obstante, como leyó el hermano Perdomo, Isaías nos revela que el sufrimiento es algo de lo que Dios mismo participa en ello. Y dice Isaías 53:2, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Una de las perspectivas más erróneas que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es que Él era un hombre bien parecido. Como lo pintamos, como lo vemos en las películas, en las pinturas, esa es la imagen europea que se adoptó en el tiempo medieval de Él. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba lejos de ser de esa forma. El Señor Jesucristo no era un Saúl, no era alto, fornido, bien parecido, que todos le deseaban ser. Isaías está describiendo a este siervo que sería el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, y dice que no hay belleza, no hay majestad en Él, no hay nada deseable.
Y dice el versículo 3, todos evitaban mirarlo. Aquí en este país estamos bien bendecidos y quizás no necesitamos mirar para otro lado muy seguido, pero en nuestros países a menudo vemos un limosnero, un niño vagando por la calle y no queremos mirarlo y nos es más fácil simple y sencillamente voltear la mirada hacia otro lado. ¿Por qué? Porque si lo vemos, nuestro corazón sabe que necesitamos tomar acción. Sabe que debemos de ayudar de alguna forma y no queremos ese compromiso. Y nos es más fácil voltear la cabeza y mirar hacia otro lado. Con Cristo es lo mismo. No es fácil mirar a Cristo, reconocerlo como Rey y Señor. ¿Por qué? Porque si es Cristo Dios, Rey y Señor, entonces hay un compromiso que nosotros tenemos que llevar a cabo y vivir y obedecerle a Él. Pero no, nos es más sencillo voltear la mirada hacia otro lado. Este siervo indeseado, nadie lo quería ver, nadie quería sufrir, nadie quería estar con él. Fue, como dice ahí, rechazado, algo completamente indeseable. Pero si como iglesia no volteamos la cabeza, no volteamos la mirada, si vemos a Cristo y mantenemos la mirada fija en Él, fija en el necesitado, la iglesia debe de estar llena de buenas obras. Porque nosotros como pueblo de Dios no debemos de ser ese pueblo que volteó su mirada y no quería ver y dio la espalda e ignoró y no quiso tener compromiso. Versículo 4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías hace hincapié y dice, este siervo, este Mesías, que habría de ser el Cristo nuestro Señor, murió no por culpa de Él. Y este es un mensaje que quizás para muchos sea redundante, pero ¿cuántos hay allá afuera que ven a un Cristo colgado de una cruz y no entienden por qué está colgado ahí en la cruz? Dicen que el pueblo que rodeaba, iba a rodear a este siervo cuando estaba siendo torturado, cuando iba a morir, decía, se lo merece. ¿Cuántas almas perdidas ven a un Cristo y no saben por qué está colgado ahí? Isaías dice, por ti, por tu culpa, por la culpa de nosotros, por la culpa del mejor de nosotros, Cristo está colgado ahí en esa cruz. Versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeados por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, que nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Muy a menudo cuando vemos el sufrimiento, nos preguntamos, ¿por qué no hace alguien algo? Y no nos damos cuenta que quizás nosotros somos ese alguien. Porque no podemos contar nuestras bendiciones. Porque es mucho más fácil contar nuestros desafíos. Para Cristo colgado en esa cruz, dice que sobre Él cargó todo. Cristo es ese alguien. Cristo fue ese alguien para nosotros. El que al ver un mundo perdido no simplemente se sentó ahí y dijo, ¿por qué no hace alguien algo? Cristo vino, sufrió
en esa cruz. Y dice, ni siquiera abrió su boca. Esto es trascendental, hermanos. Que ni siquiera haya hablado su boca. ¿Por qué? Porque para Cristo el sufrimiento no es el sufrimiento que llevó en esa cruz. Eso no es lo que preocupaba a Dios. Eso no es lo que preocupaba a Cristo. Para eso había venido. Para eso se había hecho carne. Desde que se fundó el universo, sabía que ese momento iba a llegar. Sin embargo, el sufrimiento divino está en que usted y yo estábamos alejados de Él. Eso es lo que le duele en el corazón a Dios. Eso es lo que le duele en el corazón a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. Que usted y yo estuviéramos perdidos en nuestros pecados. Por eso, cuando estaba siendo inmolado en la cruz, no abrió su boca. Esa no era la queja, esa no era la perspectiva de Cristo, el sufrimiento en este mundo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:1, escribe de la siguiente forma. Y dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y la disolución, y os ultrajan. Dos puntos muy sencillos que vemos aquí en Pedro. Primero, ¿cuánto sufrimiento ha tenido usted por sus malas decisiones? Por andar como dicen los gentiles, por andar en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuánto sufrimiento hemos tenido nosotros porque nosotros mismos nos ponemos en una situación adversa? Dice Pedro, pero si ya no te pones en esa situación adversa, aquellos que siguen sufriendo, poniéndose ellos en esas situaciones a sí mismos, ellos te van a ultrajar. Igual y vas a sufrir. No hay escapatoria del sufrimiento. Pero dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Armados del mismo pensamiento. Pedro dice, anticípenlo. No viene a predicar Pedro un evangelio de prosperidad, de felicidad, de arcoíris y de flores. Viene Pedro a predicar un mundo caído, un mundo perdido, donde el sufrimiento existe, donde las guerras suceden, donde los desastres naturales llegan. ¿Por qué? Porque estamos perdidos, estamos caídos. Donde tú te vas a enfermar, donde tú vas a envejecer, donde tú vas a morir, donde tus hijos van a morir. Y dice Pedro, anticípenlo. Ármense con ese pensamiento que es el de Cristo Jesús. El mismo pensamiento de Cristo Jesús es no poner nuestra mente en las cosas de la carne. Hay un pastor que se llama Francis Chan que ilustró la vida de la siguiente forma. Agarró una soga larga. Dicen, imagínense que esta soga se extiende hasta la eternidad. Y de esa soga, aproximadamente 2 pulgadas las pintó de rojo. Y dijo, estas 2 pulgadas representan tu vida en este planeta. Ya una vez que se acaba lo rojo, empieza la eternidad.
Y la eternidad sigue y sigue y sigue y no se va. Sin embargo, nosotros vivimos nuestras vidas en nuestra mente miope, en nuestra mente finita. Vivimos nuestras vidas enfocándonos en esas pequeñas 2 pulgadas de una soga infinita. Y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, todo nuestro esmero se enfocan a esas 2 pulgadas y a veces dejamos la eternidad en segundo grado. La mente de Cristo es opuesta a ello. Cristo no pone su mente en la cruz, Cristo no pone la mente en su ministerio, Cristo pone la mente en la eternidad. Como bien saben muchos de ustedes, hace ya casi 2 años tuve un accidente en una motocicleta. Si ustedes les preguntan a mi mamá por qué, va a decir, porque no me hizo caso, porque yo le dije que no se comprara la moto, pero no hace caso este niño y mírenlo, y ahí está, eso sucede. Ahí está mi mamá, miren, no, ahí, pregúntenle, ahí está. ¿Verá? Ella se los dice. No crean que me la estoy inventando. Cuando estamos en ese problema, a menudo vamos en nuestras oraciones a Dios a pedirle que solucione el problema. Yo estuve en mucho dolor. Los medicamentos lo vuelven a uno un poco loco de por sí, ¿verdad? Y recuerdo haber hablado con Ricky, porque él también tenía desafíos. Y nos hicimos amigos más cercanos, Ricky y yo, porque teníamos ese desafío. Y queríamos que ya no pasar por eso, ¿verdad, hermano? No queríamos estar viviendo en ese sufrimiento. Y le pedimos a Dios que arregle el problema. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos quiere arreglar a nosotros, en vez de arreglar el problema. Hoy en día puedo ver hacia atrás, 2 años atrás, y mis padres, como padres amorosos que son ellos, dejaron su vida por 2 meses allá en Oklahoma y se vinieron a estarse acá con nosotros, le ayudaron a mi esposa a cuidar de mí como un niño, ¿vale? Y durante todo ese tiempo, todos los días, platicaba yo con mi padre y todos los días le hablaba yo del Evangelio. Y a veces yo creo que lo hartaba y se iba mejor a ver tele a otro cuarto. Pero siempre escuchaba y escuchaba. 1 año después, mis padres aceptaron renacer de las aguas bautismales. Y pienso yo, si no me hubiera accidentado yo, ¿hubieran renacido ellos? Quizás la pregunta a eso jamás lo sepa. Pero aún en nuestras malas decisiones, muy probablemente mi mamá tiene toda la razón, ¿verdad? Por desobedecerla fui y me embarré ahí contra un carro. Pero aún en nuestras malas decisiones, si clamamos al cielo, la gloria de Dios se hace notable en nuestras vidas. Y hoy lo puedo ver con gusto al ver que mis padres se han agregado al reino. Cuando estamos en sufrimiento, es necesario y es bueno ir en oración. Pero es necesario y es bueno ir en oración todos los días. Sufrimiento o no. Sin embargo, en medio del desafío, en el sufrimiento, con nuestra oración, no debemos de pedirle a Dios que cambie nuestra situación. Quizás solamente nos sea necesario con que podamos ver nuestra vida un poquito más semejante a la perspectiva que Él tiene de ella. Un poquito más semejante a estar armados
con la mente de Cristo. A poner nuestra mirada en la eternidad y no en este problema que estoy teniendo. Si podemos alcanzar a percibir este mundo, nuestra vida, desde una perspectiva más divina, entonces podemos quizás ver lo pequeño que es el sufrimiento humano, lo poco que vale el sufrimiento humano. La Biblia está llena de ejemplos. El apóstol Pablo escribe, por ejemplo, y dice: yo podría ahorita estar muerto con Cristo, lo cual sería mucho mejor, pero a causa de ustedes es necesario que aquí permanezca. De la misma manera, dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dice: yo corro de tal forma que mantengo mi mirada puesta en la meta, como un buen corredor. No pensando en lo que está aquí en el mundo, Pablo está pensando en ese punto, en la soga donde empieza la eternidad para él. Y así precisamente está viviendo cada día de su vida, armado con la mente de Cristo. Y dice: de la gloria venidera, nada de estos problemas se compara con ello. El Señor Jesús dijo de qué le sirviera al hombre si ganara todo y perdiere su alma. Pero nuestra perspectiva no está puesta en la eternidad, no está puesta en la divinidad, no está puesta en la grandeza de Dios. Nuestra perspectiva está puesta aquí en este mundo. Nuestra mente finita no nos permite ver más allá de nuestras narices. Es una mente miope. Es una mente que se rebela en contra del Espíritu. Y esa es la exhortación que nos da Pedro. Vas a sufrir, mira, siendo cristiano vas a sufrir. No siendo cristiano, quizás sufras poquito más o quizás poquito menos, pero igual y vas a sufrir. Pero si nos ponemos la mente de Cristo, podemos tener otra perspectiva completamente distinta acerca del sufrimiento. Job escribe y dice: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre las tinieblas. ¿Qué días aquellos? Cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. La mente miope, finita de Job le hacía creer que Dios se había alejado de él y que por eso todas esas cosas le habían sucedido, que por eso se habían muerto sus hijos, que por eso había perdido su propiedad, que por eso había perdido su salud. Sin embargo, Job nunca se queja de esas cosas. Sabemos que Job perdió a sus hijos. Sabemos de su enfermedad. Sabemos de sus propiedades. Porque sus amigos se lo recuerdan. Pero Job no tiene su mente puesta en ello. Para Job, la mayor causa de su sufrimiento, lo que lo tenía sufriendo, lo que lo tenía en agonía, no eran sus hijos, no era su casa, no era su carro, su trabajo, su salud. Lo que Job más anhelaba era una íntima amistad con Dios. Nuestra perspectiva, si nos hemos de armar con la mente de Cristo, debe de ser que todo en esta vida tiene que ver con esa íntima amistad con Dios. Y sin esa íntima amistad con Dios es donde está el sufrimiento.
Si realmente somos cristianos y creemos en la muerte, en la resurrección de los justos, ¿por qué hemos de llorar cuando alguien se va a casa? Debe de haber gozo entre nosotros cuando alguien se va a casa, no tristeza. Debemos de poner nuestra fe, nuestra mente en Cristo, en la eternidad. Para Job, nada de lo que había en este mundo le importaba. Solamente le importaba la relación íntima con su Creador. Y es precisamente ahí donde está la iglesia. Es precisamente ahí donde debemos de estar cada uno de nosotros. Si para Dios nuestro Creador el mayor sufrimiento que Él tiene es que nosotros estemos alejados de Él, solamente tiene sentido que para nosotros nuestro mayor sufrimiento debe ser también estar alejados de Él mismo. A pesar de todo, eso es la misma idea del infierno. El infierno es la separación eterna de la presencia de Dios. Y el cielo, una relación eterna, íntima amistad con nuestro Padre, con nuestro Creador. Fuera de ello, si tenemos esa íntima amistad, Dios lo desea, nosotros debemos de desearlo. Si la tenemos, entonces, ¿qué diremos? ¿Quién contra nosotros? Si nos enfocamos en las cosas del reino. Job 6 dice, si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, descargar su mano sobre mí y aniquilarme, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Realmente, si tenemos la mente de Cristo, si nuestra perspectiva no está en lo finito, sino en lo infinito, este mundo es pequeño. Y el sufrimiento humano realmente es pequeño. El sufrimiento humano realmente es nada. Lo que debemos de tener es esa relación personal con nuestro Creador. Y si tienes esa relación personal con nuestro Creador, dice ahí, esta alegría en medio del implacable dolor. Y esa alegría nadie te lo quita. Esa alegría nadie te lo roba. Porque esa alegría es producto de tu participación de lo infinito. De tu experiencia de la gracia. Y no hay nada en este mundo más grande que ello. El ejemplo de Cristo fue que a Él no le interesó este mundo. Ese fue el ejemplo de Job. Ese es el mensaje de Pedro. Realmente no importa lo material. Lo que importa es la relación entre el Creador y la creación. Si hay alguien aquí en esta mañana que quizás ha sufrido y quiere tener alegría en medio de un implacable dolor, yo le invito a que reconozca a Cristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador.